Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es el Frente Nacional, como cuáles fueron las consecuencias principales del Frente Nacional. Como yo les había hablado en los anteriores videos, ustedes saben que los partidos liberales y conservadores habían tenido muchas disputas políticas y de violencia. Entonces, digamos que estos dos partidos llegan después de mucho tiempo a algunos acuerdos. Entre esos vamos a hablar hoy que es el Frente Nacional. El Frente Nacional es un pacto o un acuerdo político entre los liberales y conservadores para acabar con el partido político del general Rojas Pinilla, que en ese momento era un presidente vigente en Colombia entre 1958 y 1974. También se refiere al periodo histórico de dichos años. De las principales características de este periodo fueron la alternancia de la presidenta durante 4 periodos. ¿Qué significa eso? Que los partidos liberales y los partidos conservadores se dieron a la tarea de rotarse los años de mandato, ¿sí? Por 4 años cada uno y se distribuyeron los ministerios, que fueron las 3 ramas del poder público, que eran el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Llegaron a esos acuerdos, ¿sí? Porque se dieron cuenta que si no se ponían como en esos acuerdos colectivos, podría llegar otro presidente o un dictador a coger esas curules o esos puestos parlamentarios. Entonces, digamos que ese es el objetivo de este acuerdo político. Fue la reorganización del país luego de un periodo presidencial del presidente Gustavo Rojas Pinilla. El Frente Nacional, sí, que es ese acuerdo que les digo anteriormente entre liberales y conservadores, marcó el fin a la violencia bipartidista, que eran los dos partidos que, digamos, tenía Colombia por más de un siglo. Eso generó la desmovilización de las guerrillas liberales, ¿sí? Entonces, digamos que eso fue una consecuencia de ese pacto entre los liberales y conservadores. Sin embargo, continuaron los problemas sociales, económicos y políticos que llevaron al conflicto armado interno en Colombia en el Frente Nacional como primera etapa del conflicto armado en Colombia. El Frente Nacional ayudó, digamos que fue un acuerdo colectivo entre los liberales y conservadores para rotarse el poder. Las consecuencias del Frente Nacional fueron, digamos, sociales, también económicas y políticas. Entre las sociales que hubo una ventaja, que hubo un apaciguamiento de la violencia en Colombia. ¿Qué significa eso? Que disminuyó un poco la violencia en Colombia entre esos dos partidos y obviamente la guerrilla liberal, que en ese momento se formó con esos conflictos, disminuyó y se canceló esa guerrilla y ya no hacía parte de ese proceso de violencia, ¿sí? También a partir de ese acuerdo, pues muchos dijeron, bueno, llegaron a un acuerdo, entonces hubo una popularidad política y también a nivel económico transformaron muchos aspectos porque ya los dos partidos se pusieron de acuerdo y generaron, digamos, un diálogo y un debate con ese acuerdo que se llamó el Frente Nacional. El Frente Nacional, ese fue un periodo de la historia en Colombia en la cual los dos principales partidos del país, que ya les mencioné anteriormente, llegaron a un acuerdo, ¿sí? De una coalición, de una unión de fuerzas, ¿sí? Para gobernar alternadamente. Uno lideraba 4 años, el otro 4 años y así sucesivamente para establecer o estar en el poder en este país. Quise traerles este logo para que tengamos en cuenta que los conservadores, digamos, su insignia era el azul, ¿sí? Y los liberales el rojo. Y a partir de ahí, en este caso, las guerrillas liberales tuvieron como representación simbólica el color rojo. También dice que este acuerdo, que es el Frente Nacional, se conoce como una alianza política, ¿sí? En la historia de Colombia y ha ocurrido de forma constante, por lo que si se excluye el periodo posterior al Frente Nacional, Colombia ha sido gobernada durante 45 años por alguna variación de la coalición bipartidista. O sea, ¿qué significa? Que ha sido gobernada por liberales o por conservadores.
El Frente Nacional surgió como una solución a las disputas entre los dos principales partidos en Colombia, que son los conservadores y los liberales, los cuales fueron estipulados desde 1948 con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, que llevó a confrontaciones físicas entre los partidos y condujo a las protestas de 10 horas conocida como el Bogotazo. Entonces, digamos que nos plantea un poco el Frente Nacional una solución que llevaron a cabo los partidos liberales para hacer ese pacto entre esos dos partidos. El gobierno de Gustavo Rojas Pinilla tuvo que lidiar las desigualdades que vivían en el campo y con los campesinos armados, por lo que en 1955 ordenó una ofensiva militar contra ellos, iniciando la confrontación conocida como la Guerra de Villarrica, que ocasionaría el rechazo de los partidos liberales y conservadores, y en 1957 los partidos liberales y conservadores, con Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez como sus representantes respectivamente, acordaron la coalición llamada Frente Nacional durante 16 años, 4 periodos de 4 años, ¿sí? 4 uno y 4 el otro. Entonces, a partir de ahí se pusieron de acuerdo y establecieron este pacto que me parece supremamente importante para empezar otro proceso en la historia de Colombia. No siendo más, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias